Estábamos en contacto con Juan Bravo, director del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales. Juan, gracias por esperarnos porque teníamos que ir al contacto urgente con el Palacio de la Moneda, pero vamos a hablar de un tema muy relevante que es el desempleo. Estábamos hablando específicamente de la presión que ponen la ocupación en el servicio público, en el sistema público respecto de las personas ocupadas y cómo eso puede mover la balanza en el tema del desempleo. ¿Cómo se puede evaluar esta presión de la administración pública? Sí, lo que estábamos comentando, ¿cierto? Es que en el último año se crearon 286.000 empleos. De ellos, 101.000 son asalariados del sector público y a su vez dentro de esos 101.000, casi 57.000 son de la administración pública, porque no todos los asalariados del sector público trabajan en la administración pública. Hay asalariados del sector público que trabajan en enseñanza, en salud, etcétera. Pero lo que es administración pública aumentó en cerca de 57.000. Ahora, dentro de esos 57.000 es importante considerar que está el aumento de trabajadores relacionados al censo. Entonces, efectivamente, ahí hay un factor transitorio que está generando, ¿cierto?, un impulso en esa cifra en particular. Pero en definitiva, el hecho de que tenga un peso importante, por un lado, el empleo asalariado en el sector público y por otro lado, que tenga tanto peso el empleo informal en la creación de puestos de trabajo, en definitiva, lo que nos revela es un mercado laboral que sigue muy debilitado, más allá de que la tasa de desempleo caiga en 2 décimas respecto al año anterior. O sea, hoy día tenemos una creación de empleo altamente precaria, donde el 62% de los empleos creados son informales y donde el empleo asalariado en el sector público, si bien no lidera, sí tiene un aporte importante dentro de la generación de puestos de trabajo y donde el empleo asalariado formal en el sector privado sigue muy debilitado, no tiene el suficiente dinamismo, ¿cierto?, para generar una mejor composición. A ver, ¿qué debería pasar para que dijéramos que efectivamente hay una cierta fortaleza de nuestro país en la generación de puestos de trabajo, Juan? Sí, mira, cuando tenemos que la economía está creciendo a ritmos elevados, cuando está sanamente creciendo, lo que vemos es una composición del empleo donde el que lidera es el empleo asalariado formal en el sector privado. Y eso es natural porque un mayor crecimiento económico significa que se están produciendo más bienes y servicios y por lo tanto las necesidades de contratación aumentan. Y el sector privado explica más del 80% de la producción en nuestro país. Por lo tanto, en tiempos normales, cuando la economía crece a ritmos elevados, ¿cierto?, lo que deberíamos ver es eso, que el empleo asalariado formal en el sector privado es el que lidera. Sin embargo, hoy día no estamos viendo eso, sino que el empleo asalariado formal en el sector privado explica bastante menos de la mitad de los puestos de trabajo, ¿cierto?, y que el que está liderando es el empleo informal. Se crea mucho empleo por cuenta propia informal y, más preocupante aún, se destruye el empleo por cuenta propia que es formal, o sea, las personas que ejercen su actividad por cuenta propia, pero que se registran ante el Servicio de Impuestos Internos, cayeron en 64.000 respecto al año anterior. Entonces, no solo está aumentando la cuenta propia informal, sino que se está destruyendo emprendimiento formal de buena calidad, y por eso es que esta composición de los empleos creados en el último año es tan mala, ¿cierto?, y muestra una precariedad tan grande, y por eso no podemos hablar todavía de que el mercado laboral ya es un mercado laboral robusto, ¿cierto? Claramente sigue muy debilitado. ¿Podemos confiar en algo, ni siquiera voy a decir en el corto, pero en el mediano o largo plazo, que pueda suceder en orden a impulsar o reimpulsar el crecimiento y por lo tanto la creación de un empleo formal, Juan? Sí, mira, en este momento las proyecciones apuntan a que este año vamos a crecer ligeramente sobre el 2%. Eso es un poco mejor, ¿cierto?, que lo que vimos el año pasado. El año pasado
Chile prácticamente no creció nada. Fue 0,2% el crecimiento el año pasado. Ahora vamos a crecer un poco más del 2%, y eso, claro, es mejor que lo de 2023, pero no es una mejoría radical en materia de actividad económica, claramente, y por eso no es raro que estemos viendo este comportamiento del mercado laboral donde las mejorías son muy graduales, muy paulatinas, ¿cierto? Donde, claro, la tasa de desempleo cae ligeramente, pero la creación de empleo sigue muy apoyada en el fondo porque la gente se inserta en empleos precarios. Para el segundo semestre probablemente podamos tener cifras un poquito mejores que las que hemos visto, pero la verdad es que no se vislumbra un gran cambio en materia de nuestra capacidad de crecer, porque en definitiva lo que yo echo de menos son políticas que aumenten nuestra capacidad de crecimiento de mediano plazo. O sea, lo que estamos haciendo ahora es que como ya el ajuste, ¿cierto?, para corregir los desequilibrios macroeconómicos que implementó el Banco Central ya está bastante avanzado. Es cierto que la inflación todavía no llega al 3% anual, pero está cerca de eso. Entonces la economía, claro, ahora está volviendo a crecer a su capacidad de tendencia. El problema es que la capacidad de crecer de Chile es en torno al 2,5%, y eso es muy bajo. Entonces, lo que hoy día necesitamos no es solo volver a crecer a nuestra capacidad de mediano plazo, sino que crecer más. Y ahí es donde faltan más políticas, ¿cierto?, que impulsen la capacidad de aumentar, ¿cierto?, nuestra capacidad de crecimiento de mediano plazo, y eso tiene que ver, ¿cierto?, con políticas que realmente puedan alentar la inversión, ¿cierto? Algo se está trabajando en el tema de permisología, sí, que eso es bien clave porque, y en general, ¿cierto? Yo creo que ahí se requiere una agenda bien potente de facilitar el poder desarrollar actividades. Justamente antes lo que estábamos hablando es que el emprendimiento formal se está destruyendo respecto al año anterior, y eso en parte tiene que ver justamente con que emprender en Chile tiene costos muy elevados, que no es solo pagar impuestos, sino que tiene que ver con todas las demoras que tienen que esperar los emprendedores para recién poder empezar a operar y obtener ganancia, pero sus inversiones ya las hicieron, toda la burocracia. O sea, emprender en Chile sigue siendo muy difícil, y eso es algo que tiene que cambiar. Y por supuesto todo lo que tiene que ver con nuestro capital humano, o sea, cómo vamos a mejorar, ¿cierto?, nuestros niveles de capital humano. En Chile el 50% de la población tiene analfabetismo funcional, según la OCDE. Analfabetismo funcional quiere decir que las personas no entienden lo que leen, no saben hacer operaciones matemáticas básicas, y cuando una proporción tan grande de la población tiene esos problemas, claramente es muy difícil aspirar a hacer actividades con más valor agregado, y eso tiene que ver con nuestra calidad de la educación, ¿cierto?, con nuestro sistema de capacitación y formación continua, que tienen problemas bastante grandes, y eso a mí me falta. O sea, yo realmente no veo que estemos haciendo cosas relevantes para poder mejorar en esas cosas que son las esenciales para mejorar nuestra capacidad de crecer, más allá de los vaivenes cíclicos que tienen que ver, ¿cierto?, con la política monetaria. Juan, se ha visto que la informalidad laboral sigue al alza. La tasa de ocupación informal se ubicó en 28,2%, un alza de 1 punto porcentual en un año, pese a que el Ejecutivo ha planteado medidas en el pacto fiscal que son para potenciar la formalización laboral. ¿Qué se está haciendo mal finalmente? Sí, lo que yo veo es que básicamente estamos volviendo a los niveles de informalidad que teníamos previos a la pandemia. Cada día nos vamos acercando más a nuestras tasas de ocupación informal prepandemia. Recordemos que con la pandemia la tasa de ocupación informal había bajado, pero había bajado porque la pandemia le afectó mucho más a los trabajadores informales. Se destruyó relativamente más empleo informal que formal, y por eso tuvimos un periodo de baja en la tasa de ocupación informal. Pero ahora que en la medida que la pandemia ya ha ido quedando atrás, ¿cierto?, y que vamos volviendo a la normalidad, también la tasa de ocupación informal está volviendo, y eso lo que nos revela es que en definitiva no hemos
atacado las causas estructurales de la informalidad laboral. Yo creo que la parte de las medidas que se están implementando son positivas porque apuntan a facilitar la formalidad laboral, pero creo que es una medida que dentro de todo es una medida aislada, porque la informalidad hay que atacarla por muchos frentes. La informalidad tiene múltiples causas, no es solo una. La informalidad se puede generar, por ejemplo, porque hay personas que quieren trabajar en un empleo dependiente formal, pero no lo encuentran, pero también puede deberse a que para las personas es muy costosa la formalidad laboral, sobre todo para los microemprendedores, lo que estábamos hablando anteriormente, ¿cierto? O sea, para un microemprendedor los costos de la formalidad son muy altos y los beneficios son muy bajos. Y por eso entonces esas personas que ganan tan bajos ingresos finalmente se mantienen en la informalidad laboral porque no hay políticas sociales que premien la formalidad, por ejemplo, de los microemprendimientos. Cuesta mucho, es muy costosa la formalidad laboral. Entonces, la verdad es que si bien yo aplaudo algunas de las medidas que se están implementando para tratar de facilitar la formalidad laboral, siento que esto es mucho más integral y requiere un conjunto de medidas que en Chile no se han implementado. Muchas gracias, Juan. Juan Bravo es director del Observatorio de Contexto Económico de la Universidad Diego Portales. Muchas gracias por haber conversado una vez más con el Expreso Bio Bio. Que tenga buen día. Buenos días, Juan. Encantado. Gracias por la invitación.